números. En lo que va del año, desde el 1 de enero en la provincia de Santa Fe, también hemos tenido 11 mujeres víctimas de la violencia más extrema en contextos de violencias urbanas, ¿no? Estos enfrentamientos que se dan particularmente en las ciudades, en los centros urbanos importantes y que tienen que ver con disputas de grupos, algunos vinculados al narcomenudeo o a situaciones de esas características. Lo que quiero decir que a la par de estas violencias extremas por razones de género, también son muy preocupantes los datos de las otras muertes violentas de mujeres que claramente nos suceden porque estamos en condiciones de inseguridad, ¿no? Y otro dato también me parece interesante para destacar, que vos lo mencionaste en términos nacionales, son los intentos. Es decir, que hubo 220 mujeres en el país. A fecha 31, el nuevo corte del observatorio lo hacemos ahora a fin de mes, como todos los meses desde hace 3 años. Es decir, que hubo 220 que fueron hospitalizadas en situaciones gravísimas, que son las que registramos a través de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, que a la cantidad de víctimas fatales hay que agregarle los intentos más las muertes violentas de mujeres. Es decir, que creemos nosotras, en una situación de emergencia en violencia de género, para lo cual hemos presentado proyectos de ley en la legislatura nacional. Eso te iba a preguntar, Gabriela. ¿Ustedes ya han peticionado concretamente por esta ley que básicamente significa mayor cantidad de presupuestos para el área de la mujer, género, precisamente para poder prevenir y evitar todas estas lamentables situaciones? ¿Y en qué ha quedado todo eso? Sí, peticionamos en el 2018 de varias maneras, ¿no? Como toda organización social, desde exigiendo a través del activismo callejero, también en la recolección de firmas, pero en el 2018, y lo repetimos a principio del 2021, fue la presentación de un proyecto de ley que pide la declaración de la emergencia en violencia de género. Y no es una declaración simplemente, ¿no? Por lo menos el pedido que hacemos nosotras es en concreto que durante 2 años se puedan tomar una serie de medidas de urgencia para poder evaluar en concreto cuáles fueron los resultados, teniendo en cuenta que ante otras problemáticas no hay tanto impedimento cuando los datos son como estos, ¿no? Relevantes y graves, en declarar la emergencia y destinar especial atención, especial presupuesto y una serie de medidas a evaluar, ¿no? Te lo menciono porque es inentendible cómo aún no se ha declarado la emergencia en violencia de género en la Argentina, cuando en otras temáticas, por ejemplo, emergencias de seguridad, emergencia hídrica, emergencia agropecuaria, bueno, una cantidad de temas en los que rápidamente hay consenso político para aprobar y para determinar especiales presupuestos. Es llamativo que no haya consensos en esta temática que, como bien lo decían, hasta el mes pasado nos ha dejado 142 víctimas fatales. Totalmente de acuerdo en lo que estás mencionando. Un 13% aproximadamente de los femicidios ocurridos en el transcurso del 2021 ha sido cometido por agentes de diferentes fuerzas de seguridad. El promedio en Santa Fe es un poco menor. Quería charlar con vos esta situación concreta y qué hay, si ya está implementándose en la provincia de Santa Fe, esta situación que ante la primera denuncia de una mujer por violencia de género, a cualquier funcionario de las fuerzas de seguridad le tienen que quitar el arma reglamentaria. ¿Eso ya se está aplicando? ¿Qué análisis hacen ustedes también del observatorio respecto de esto? Sí, en primer lugar, los datos nacionales evidencian que es necesario dotar a las políticas de seguridad. Cuando digo esto me refiero a iniciativas hacia las fuerzas de seguridad, pero también hacia la capacitación del personal de las Fuerzas de Seguridad Nacional y, por supuesto, en relación a eso también en la provincia, ¿no? Entonces eso es un pendiente
y porque tampoco hay estadísticas. Digo, ¿cuál es la cantidad de personal de fuerzas de seguridad? ¿Cuáles son los sumarios administrativos o sanciones que se han tenido en términos nacionales cuando tenemos situaciones como esta? Y también menciono, permitímelo, las mujeres que son parte de las fuerzas de seguridad penitenciarias, policiales, de alguna unidad particular, también viven condiciones de desigualdad de género al interior de las fuerzas de seguridad, no en su tarea cotidiana. Por otro lado, mira, te comento que antes de volver al ruedo del activismo más movimentista con las Mumalá, tuve mi experiencia de gestión junto al gobierno de Miguel Lipsch y fui la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia en esa gestión y pudimos dar un verdadero salto en la capacitación del personal de fuerzas de seguridad provinciales y por otro lado también en esto que vos preguntabas, ya había un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género ejercidas por personal policial que implicaba el retiro del arma, implicaba la sistematización de los datos y la publicación de esos datos. En esta gestión hay una vuelta, digamos, a lanzar eso que seguramente se va a poner en marcha o hace unos días nada más el anuncio de este protocolo, que ya estaba funcionando y al menos por lo que puedo comentar de la gestión que me tocó encarar, fue interesante el proceso. Ahora veremos qué va a pasar en esta gestión de gobierno. Gabriela Sosa, desde Mumalá, Santa Fe, muchísimas gracias por la información, por tu tiempo y por el análisis. Hasta luego. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego.